Buenas tardes, mi nombre es Natalia Giral y junto con mi compañero Juan Manuel Céspedes vamos a realizar la exposición de nuestro formato anteproyecto, que está titulado Tejeduría Muisca, acercamiento a la historia del Cabildo Indígena de Bosa desde la implementación del material didáctico. Para esto vamos a tomar los puntos focales que hemos trabajado a lo largo del semestre. Pues bien, en primera medida, nuestro resumen ejecutivo tiene como finalidad la investigación, la creación e implementación de un material didáctico enfocado en la enseñanza de comunidades indígenas, específicamente de la comunidad muisca del Cabildo de Bosa, Bogotá. En este cabildo se muestra la trascendencia del tejido artesanal que se heredó de esta comunidad a la historia indígena colombiana. Se busca principalmente invitar a los estudiantes de los grados octavos del Colegio Carlos Pizarro León Gómez, que es donde nosotros vamos a implementar nuestro material didáctico, a participar de una manera activa y una manera crítica en la reconstrucción del conocimiento referente a la tejeduría muisca y a los entramados del mismo en la historia. Listo, siguiendo con el planteamiento del problema, vemos que Bosa se encuentra al suroccidente de la ciudad y según el Ministerio del Interior, acá habita uno de los 5 cabildos muiscas registrados. Luego de esto vemos que en una crónica de Radiónica en el 2020 reconoce a Bosa como el segundo poblado más importante antes de la llegada de los conquistadores a estas tierras, cuando llegó Belalcázar y todo este grupo español que casi llevó el exterminio de esa población y sus creencias. Vemos después de esto que la ONI, cuál es la organización que dice qué grupo indígena existe y qué no, reconoce al Cabildo Muisca de Bosa como uno de los 102 pueblos indígenas del país. Vemos claro que ya hay como que una diferencia y comenzamos a reconstruir la memoria del pueblo indígena, puesto que en el siglo XVIII se comenzaron unas, como que unas dinámicas de olvido, ya que se comienza a disolver el cabildo indígena muisca a partir de unas dinámicas de expropiación de unos terceros, gente que no era de este territorio. Pasado esto, solo hasta el siglo XX se retoma el control político de tierras ancestrales que les pertenecían por herencia. Entonces vemos que en 1954, cuando Bosa es anexada a Bogotá, porque recordamos que Bosa era un pueblo que no era perteneciente a Bogotá, se vuelve a unificar el Cabildo Muisca y como lo decía durante 2005, se comienza a tener una apropiación cultural y social que tiene trascendencia hasta el día de hoy. Ahora vamos a desarrollar los problemas de los procesos de justificación que decidimos tomar para el desarrollo investigativo de nuestro trabajo monográfico. Principalmente, esta investigación surge por nuestra creciente preocupación al ver que la enseñanza de comunidades amerindias que tienen los adolescentes del grado octavo del Colegio Carlos Pizarro León Gómez no es la adecuada debido a la temporalidad y a las falencias que aún se tienen sobre el conocimiento de las mismas comunidades. Ahora bien, es necesario establecer tres vertientes en las que se va a desarrollar este proceso investigativo. En primera instancia, se llevará a cabo el proceso de exploración sobre la historia de la cultura prehispánica muisca, teniendo en cuenta pues el proceso de enseñanza que ha estado muy limitado pues en los diferentes transcursos escolares que se pueden tener. En segunda instancia, se plantea la creación e implementación de un material didáctico que integre la tradición tejedora muisca y que reconozca las prácticas sociales y culturales de las comunidades ya mencionadas. Por último, se presentará pues un análisis desarrollado con base en los resultados obtenidos con la implementación del material didáctico titulado El tejido muisca al aula de clase, ejecutado en el Colegio Carlos Pizarro León Gómez. Listo, también siguiendo con el marco teórico, vamos a tomar dos referencias, la cual es la didáctica de la historia y la enseñanza de la historia. Listo. Seguido de esto, vamos a ver que la didáctica de la historia, vamos a tomar lo que dice Pandoja como una conexión entre la historia como tal y el elemento didáctico que es la tejeduría. Luego de esto, vamos a seguir con la enseñanza de la historia, puesto que queremos desligar lo que es la enseñanza de la historia como tal, puesto que siempre ha sido usada como una herramienta política y no educativa. Bueno, ahora en el desarrollo principal pues de nuestra investigación, em, nosotros decidimos establecer documentos y autores que den un apoyo a la orientación pues de nuestro trabajo
con el fin de facilitar un poco la exposición de la historia indígena muisca en Colombia y principalmente en el Cabildo Muisca de Bosa. Para esto surgimos de las bases de los antecedentes investigativos. Digamos que esta iniciativa nace de la temporalidad en la que se sustentan las diferentes herramientas didácticas para enseñar de manera significativa la historia muisca de Colombia. Y es que hoy en día se permite pensar que no es necesario reconocer estas bases culturales, ya que se presume que no tienen tanta cabida en las problemáticas actuales. El objetivo, a partir de nuestro material didáctico, el tejido muisca al aula de clase, digamos que es fomentar un pensamiento un poco crítico, un poco constructivo, en favor de qué? De que se demuestre el impacto de la tejeduría en los procesos políticos, sociales, económicos y culturales que se han desarrollado dentro de las comunidades amerindias en Colombia. A partir de esto, nosotros generamos que pensar en educar significativamente con la voluntad del estudiante genera una viabilidad en la implementación de nuestro material referente pues al tejido artesanal muisca. Lo pensamos principalmente ¿por qué? Porque las bases teóricas y las bases investigativas que hay acerca de este tema son demasiado limitadas. Entonces nos permitimos eh, realizar también un proceso de investigación que nutra lo que ya ha ido surgiendo. Luego, los objetivos generales y específicos, el general es reconocer las prácticas sociales y culturales de las comunidades muiscas a través de la creación e implementación de un material didáctico en el grado octavo del Colegio Carlos Pizarro. Luego de esto viene el específico número uno, el cual es identificar cómo el tejido sirve como elemento de enseñanza de la historia. El segundo específico es diseñar e implementar un material didáctico que integre el arte de tejer. Y por último, vamos a analizar los resultados obtenidos con la implementación del material didáctico titulado Tejido Muisca en el aula de clase. Lo que tratamos de hacer con estos objetivos es que a partir de la tejeduría y el arte de tejer se construya memoria y a partir de esto aprenda la historia muisca. Es así que la metodología o método lo dividiremos en tres partes: la estrategia, el tipo y el enfoque. La estrategia que utilizaremos son herramientas etnográficas, trabajos de campo, observación, observación participación, observación orientada para mirar cómo están ellos a partir de cuando miremos, ver si ellos saben de qué son los muiscas, si saben que están en su territorio, porque el Colegio Carlos Pizarro se encuentra en la localidad de Bosa. El tipo de investigación que elegimos fue la descriptiva, también llamada investigación diagnóstica. Lo que trataremos es, a partir del tema que tenemos, no ir tan allá ni tan acá. Entonces, luego de esto, el enfoque que elegimos fue un enfoque eh, de, de, de tipo cualitativo, descriptivo, en el cual se sustentarán, digamos, esas particularidades que decía anteriormente, como la enseñanza de la historia y la didáctica de la historia, los cuales son muy fundamentales en este trabajo. Ahora bien, la metodología de procedimiento que vamos a desarrollar está dividida en tres partes. La primera es reconocer las prácticas sociales y culturales de las comunidades muiscas a través de un material didáctico en el grado octavo del Colegio Carlos Pizarro León Gómez. Para esto vamos a realizar tres actividades específicas que van desde la búsqueda de bases teóricas hasta la observación del ambiente escolar. En primera instancia, nosotros necesitamos investigar de una manera un poco más profunda cuál es el proceso de enseñanza de la historia muisca que ha llevado al aula de clase en los grados octavos del colegio ya mencionado. Además, pues digamos que con las herramientas un poco eh, ya más estructuradas, nos vamos a permitir que la investigación del tema a tratar y que pues de aquellos vacíos que todavía representan una incógnita para nosotros, nos permitan desarrollar un poco más el análisis de las fuentes. Posteriormente, a raíz de una observación del ambiente escolar, vamos a realizar un proceso de análisis de la forma en la que los estudiantes del grado octavo del Colegio Carlos Pizarro León Gómez aprenden los diferentes procesos y el impacto de estos procesos dentro de las comunidades amerindias, digamos que en este caso específicamente de las comunidades muiscas. En una segunda instancia aparece pues ya el diseño y la implementación de nuestro material didáctico. Con esto, con la creación, la implementación y el análisis, digamos que vamos a buscar un poco a manera de solución frente a los resultados obtenidos,
llevar a cabo la invención adecuada que supla, digamos que los vacíos académicos que se han tenido a lo largo de esta enseñanza de comunidades muiscas, pues digamos que tenga un poquito más de trascendencia, un poquito más de bases firmes y sólidas para el desarrollo adecuado de las mismas. Para finalizar, vamos a analizar los resultados obtenidos con la implementación del material a partir de pues, la recolección de los datos con el fin de que los estudiantes interactúen y aprendan con el mismo y saber qué tan viable puede llegar a ser y si debe tener en algún momento más cambios y se pueden adoptar para otros estudiantes. Las actividades las vamos a tener divididas en 6 meses, principalmente. Se van a distribuir en la investigación teórica, en la corrección de los avances con el respectivo tutor, en el proceso de escritura de la primera parte de la monografía, en la creación del material didáctico y posteriormente la implementación, ya para finalizar el análisis y las escrituras de la segunda y tercera parte del correspondiente trabajo monográfico. Y listo, eso sería todo por ahora. Muchas gracias y hasta luego.